Los óxidos básicos también se denominan óxidos metálicos, justamente porque son compuestos binarios. Binario significa de que están formados por dos constituyentes. Por un lado el metal, por otro lado el oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2, mientras que el del metal va a ser siempre positivo y va a tener un número que va a cambiar de acuerdo al tipo de metal que se trate. Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Por ahora nos concentremos en esta ecuación o en esta representación con palabras que nos resume todo el tema. Un metal, cuando se une con el oxígeno, forma lo que se llama el óxido básico. Acá tenemos un ejemplo con palabras. Supongamos que el metal es un sodio. Se une con el oxígeno y va a formar lo que se llama óxido de sodio. Todo este ejemplo que está escrito con palabras, en química no se escribe con palabras, sino se lo escribe con los símbolos químicos. Entonces se coloca de la siguiente manera. El sodio, acá le ponemos +1 porque tiene un estado de oxidación +1, el sodio, se une con el oxígeno, le ponemos arriba como superíndice -2 porque el oxígeno tiene un estado de oxidación 2. Entonces estos dos se unen y forman lo que se llama el óxido de sodio. Esta sería la fórmula química del óxido de sodio. Acá aparece algo raro, aparece un 2 acá entre estos dos símbolos. En la siguiente imagen vamos a ver por qué, digamos, más adelante vamos a ver por qué aparece ese 2. Pero antes de eso vamos a ver qué son los estados de oxidación y de dónde podemos obtener ese dato. Los estados de oxidación son la cantidad de electrones que un átomo puede ganar o perder. Resulta que los metales siempre pierden electrones. Entonces cuando pierde un electrón el metal, van a quedar transformados en una partícula cargada positivamente y por eso los estados de oxidación son todos positivos. Mientras que un no metal, como el caso del oxígeno, gana electrones y entonces se transforma en una partícula cargada negativamente y por eso los estados de oxidación son siempre negativos. O sea que la conclusión, los metales tienen estados de oxidación positivos y se transforman en partículas positivas, por eso veíamos el sodio positivo, y los no metales se transforman en partículas negativas, por eso veíamos el oxígeno negativo. Estos datos se obtienen de la tabla periódica. Al final vamos a ver en la tabla periódica cómo se obtienen estos datos y cuáles son los metales y cuáles son los no metales para que lo tengan para hacer un repaso. Ahora sí vamos a la obtención de, digamos, la explicación de cómo se obtiene esta fórmula del óxido de sodio. Entonces, esta fórmula se obtiene de la siguiente manera. El metal, que en este caso yo lo he representado con una M, de manera genérica, o sea, de manera general, en realidad acá va a ir el símbolo del metal que yo tenga, en este caso sodio. Bueno, acá iría el sodio. El sodio, y acá es representado con un superíndice el estado de oxidación. Como es un metal, va positivo, y este numerito va a depender. En el caso del sodio, acá tenemos, supongamos que hemos ido a la tabla periódica, hemos visto que para el sodio el estado de oxidación es igual a +1. Entonces vamos a escribir sodio +1. El oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación -2. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Acá arriba tenemos la forma general para que ustedes lo apliquen. El estado de oxidación del metal, el que está acá, se lo coloca como subíndice del oxígeno. Y el -2 del oxígeno se lo coloca como subíndice del metal. Entonces, esto que era +1 se lo coloca debajo del oxígeno. El sodio tiene +1, se lo coloca acá abajo 1, y cuando es 1 no se lo coloca en realidad. Cuando es 2, 3, 4 sí se lo coloca, pero cuando es 1, justamente 1 no va, no se lo coloca por una convención. Y el oxígeno tiene -2, entonces se coloca acá el 2. Siempre los numeritos que van acá abajo siempre van positivos, no importa que acá sea negativo. Este 2 es negativo porque es un estado de oxidación, pero cuando se lo coloca acá abajo,
todos los números de acá abajo como subíndices todos son positivos. No olvidarse que son siempre positivos. Entonces, si ustedes se fijan, en otras palabras o con otra explicación, el sodio tiene más 1, se coloca debajo del oxígeno a la derecha. El oxígeno tiene menos 2, se lo coloca debajo del sodio a la derecha también, positivo. Entonces, de esta manera obtengo lo que se llama la fórmula química del óxido de sodio. Bueno, vamos a analizar un ejemplo más. Supongamos que queremos hacer los óxidos de hierro. Vamos a la tabla periódica, buscamos el hierro, vemos que el símbolo es Fe. El estado de oxidación del hierro, ya le voy a explicar cómo se hace, cómo se lo busca, es más 2 y más 3. Bien, entonces esto significa que el hierro puede formar un óxido con más 2 y otro óxido con más 3. Lo vamos a ver por separado. Con un estado de oxidación más 2, vamos a escribir la ecuación. Tenemos el hierro, arriba se coloca más 2 porque está actuando con el estado de oxidación 2, más el oxígeno, arriba del oxígeno siempre va menos 2, hacemos la flechita de la reacción química, de la ecuación química, y escribimos cambiado. Justamente como acá coincide, no parece que se cambian, pero sí, este 2 se lo escribe acá abajo, o sea, ahí. Y este 2 se lo escribe acá abajo, o sea, acá. Coinciden que los dos son 2. Lo que se hace ahora es simplificar. Cuando yo, igual que en matemáticas, si tengo 2 y 2, lo puedo simplificar. Si hubiera tenido 2 y 4, puedo dividirlo en la mitad a cada uno. En este caso coincide, entonces simplifico el 2 con el 2. Es como que lo divido en la mitad, me queda 1 y 1, y al 1 no se lo coloca, entonces me queda hierro y el oxígeno juntos, a la par. El nombre se llama óxido de hierro 2. Ya vamos a ver cómo se arma este nombre y por qué tiene esta forma más adelante. Vamos ahora, supongamos, con el caso de que el hierro forma, con el estado de oxidación 3, forma otro óxido. Entonces vamos a colocar hierro más 3, que es el estado de oxidación, más el oxígeno menos 2, que es el estado de oxidación, la flechita de la ecuación química, y vamos a poner este 3, lo vamos a colocar debajo del 2. Ahí está. Y este 2 lo vamos a colocar debajo del hierro. Siempre los numeritos, le vuelvo a decir, estos subíndices que están acá, siempre van a la derecha del elemento y siempre positivo. Entonces, este es la fórmula química de otro óxido que forma el hierro. Así como forma acá un óxido, bueno, acá forma otro óxido. Este óxido se llama óxido de hierro 3. Bien, la nomenclatura de los óxidos básicos. La nomenclatura significa las reglas para poder colocar el nombre. En la nomenclatura se utiliza óxido de, ustedes ya se habrán dado cuenta que yo siempre venía mencionando óxido de tal cosa, seguido del nombre del metal y su número de oxidación encerrado entre paréntesis y el número romano. Si el metal solo tiene un número de oxidación, no hace falta indicar. Por ejemplo, sería algo así: óxido de el metal, abro paréntesis, y en adentro del paréntesis voy a colocar el número de oxidación con número romano. Si tuviera un solo número de oxidación, no coloco, directamente no se coloca nada. Para el caso del sodio, el sodio tiene solamente un estado de oxidación más 1, no tiene ningún otro. Entonces en el nombre no se coloca el paréntesis con el número romano 1 porque es el único que tiene. No hace falta aclarar porque es el único. Óxido de, coloco la palabra sodio porque proviene del metal sodio. Bien, ahora vamos a ver una cosa. Acá he puesto con rojo ecuación no balanceada. ¿Qué significa que no esté balanceada la ecuación? Lo vamos a ver a continuación. Balancear una ecuación significa que debe existir de ambos lados de la flecha la misma cantidad de átomos de cada tipo. Por ejemplo, acá tenemos
sodio y oxígeno, entonces la cantidad de sodio y oxígeno que hay de este lado debe ser igual a la cantidad de sodio y oxígeno que hay del otro lado de la flecha. Entonces acá tenemos un sodio y acá tenemos sodio, pero como tiene este 2 abajo, significa que hay 2 sodios. Entonces esto no está balanceado. Acá tenemos un oxígeno y acá tenemos un oxígeno. O sea que el oxígeno sí está balanceado, pero el sodio no está balanceado. Yo no puedo agregar estos numeritos que están como subíndice, no los puedo agregar en ningún caso. Simplemente puedo agregar un coeficiente acá adelante de cada símbolo que va a multiplicar a todo lo que está adelante. Entonces, para agregar ese coeficiente, ¿qué podría hacer? Yo tengo 2 sodio acá y acá tengo 1. Entonces, si yo agrego un 2 de este lado, ahora tengo 2 sodio de acá y 2 sodio de acá. Un oxígeno de acá, un oxígeno de acá. Entonces ahora me coincide todo. Ya está balanceado todo. Ya puedo poner que la ecuación se encuentra balanceada. Siempre los coeficientes son estos que van acá, grande, arriba, a la izquierda de cada de la fórmula o de cada símbolo químico. Bueno, acá tenemos la tabla periódica. Esto vamos a hacer un repaso de cuáles son los metales y los no metales y los gases nobles ya que estamos. Todo esto que tenemos acá indicado con esta línea de trazo celeste, todo esto son lo que constituyen los metales. A continuación, acá le voy a indicar todo lo que está indicado con rojo son los no metales. Y toda esta columna que está acá, al final, a la derecha, son lo que se llaman gases nobles o también se llaman gases inertes. Este grupo de compuestos que ustedes ven acá afuera, que está entre metal y no metal, en realidad son un grupo que se llama metaloide porque se comporta tanto como metal y como no metal, o sea, tiene un comportamiento dual. Bien, todo esto que están acá, que son metales, entonces son los únicos que van a poder formar óxidos básicos. Estos no van a poder formar porque son no metales y hemos dicho que los óxidos básicos se forman con metal. Veamos de dónde salen los estados de oxidación. Acá, a la derecha de cada cuadrito, están indicados todos los estados de oxidación posible que puede tener un determinado elemento. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más de este que está acá. Este es el ejemplo que dice que el hierro tiene todos estos estados de oxidación. Ustedes vean que son muchos, sin embargo, lo más frecuente o lo más común es el más 2 y el más 3. Por eso yo le he dado el ejemplo. De todos modos, no se preocupen porque yo en los ejercicios les voy a dar cuál es el estado de oxidación con el que van a formar o hacer los óxidos. Pero acá tienen para que vean de dónde salen esos numeritos. Muy bien, eso sería todo.